Padre Nuestro, la palabra que vamos a ver, es una palabra grandiosa, es una oración grandiosa, porque contiene una bendición grandiosa para los hijos de Dios. Así que si nosotros creemos esto con convicción, vamos a decir amén. Amén. Porque Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. ¿Se han puesto a pensar en lo maravilloso que es nuestra gente latina, en lo maravilloso que es nuestra gente hispanohablante? ¿Se han puesto a pensar en esa gran devoción que tenemos por el Señor? ¿Se han puesto a pensar en ese grandioso plan que tiene Dios con nosotros? Yo conozco a todas las personas que conozco en Corea, conozco gente que estudia, que trabaja, y son gente con un corazón tremendo para ayudar a su familia. Los remanentes están estudiando para salir adelante, para cambiar su línea familiar también, para apoyar a sus padres. Todos los remanentes aquí tienen un sueño tremendo. Pastor, quiero estudiar o quiero trabajar porque quiero ayudar a mamá, porque quiero ayudar a papá, porque tal vez mi papá y mamá también me están tratando de apoyar para yo lograr ser lo que ellos no pudieron ser en su momento. Y yo tengo esta oportunidad. Y estoy aquí en Corea del Sur o en la universidad donde estás en tu país, estudiando esa profesión que tal vez tu padre o tu madre no pudo tener, o ahorrando ese dinero que tal vez en nuestros países, trabajando de la manera como se trabaja aquí, no se puede obtener. Pero constantemente hay algo que pasa en nuestro mundo hispanohablante, en nuestro campo hispanohablante. Es que como que hay una barrera arriba de nosotros, como que no podemos pasar más allá. Como que solamente se trabaja y como que queda ahí, o como que solamente se estudia y solo uno, o dos o tres logran pasar de los latinos para otro, o de los hispanohablantes para otro nivel. Y cuando vemos eso y vemos la palabra de Dios, nosotros decimos, no puede ser así. Nosotros tenemos la misma capacidad que cualquier persona en el mundo, tenemos la misma bendición que cualquier hijo de Dios en el mundo, porque tenemos a un Dios vivo, tenemos a un Dios que es poderoso, a un Dios que nos envió a Jesucristo para sacarnos de un problema fundamental del cual nosotros no podíamos resolver. Es el problema fundamental de Génesis 3. El Señor ha perdonado nuestro pecado, el Señor ha perdonado nuestros pecados y sobre todo nos ha dado poder y autoridad y identidad en Cristo Jesús. Entonces, ¿por qué nuestro pueblo hispanohablante, es la pregunta, por qué nuestro pueblo hispanohablante está constantemente como atado, sumergido a una esclavitud espiritual, a una realidad espiritual, y mucha gente escapa del país o de las naciones, o simplemente salen en busca de otras oportunidades porque tal vez en nuestros países o en nuestros lugares no se puede dar la oportunidad que otros países nos dan? Y hoy nosotros que estamos en Corea gozamos de esta oportunidad, pero sabemos que esta oportunidad es pasajera, sabemos que esta etapa es pasajera. No nos vamos a quedar aquí todo el tiempo, no vamos a morir de abuelitos aquí todo el tiempo. Sabemos que esto es una oportunidad que el Señor nos está dando, que va a pasar. Muchos de nosotros queremos volver a casa, muchos de nosotros queremos pasar un cumpleaños con papá y mamá, muchos de nosotros queremos pasar una Navidad con nuestra familia o un Año Nuevo con nuestra familia, o simplemente queremos despertar un día y escuchar el sonido de los pajaritos afuera de la ventana, o comer un rico desayuno al estilo de nuestros países. Y muchos de nosotros anhelamos eso constantemente. Pero hoy nuestra realidad es esta. Es un país con una cultura tremenda. Lo más rico de Corea es la gente que levanta su nación. Pero sobre todo también hay algo importante, que es el fluir espiritual que tiene Corea del Sur. Y tal vez nos pasa a nosotros eso porque cuando nosotros vemos nuestro continente, vamos a ir a Latinoamérica, América del Norte, América del Sur, Centroamérica, vamos a ver que en el mapa hay una línea que separa el norte del centro y del sur, y pasar esa línea hacia el norte solamente toma 5 minutos. De esa línea del norte para abajo hay un caos tremendo, hay una destrucción tremenda, hay un poder de idolatría tremendo, hay un poder de religión tremendo. Y de esa línea para arriba, hacia el norte para arriba, hay un sueño que se vive, que lo denominaron en ese momento el sueño americano. Pero si nosotros vemos la historia desde el punto de vista espiritual, si nos colocamos y vemos la historia, el fluir espiritual de esa historia, vamos a ver que lo primero que llegó a Norteamérica fue el Evangelio.
Y lo primero que llegó a nuestros países centroamericanos y América del Sur para abajo fue la religión. Eso es lo que marcó la diferencia en el campo de la espiritualidad, tanto en nuestro continente. Entonces, nuestros países, si nosotros nos paramos desde el punto de vista espiritual, nos vamos a dar cuenta que están sumergidos en la idolatría. Estamos sumergidos en una devoción religiosa. Y la Biblia nos enseña en Éxodo 20, del 4 al 5, que no tenemos que hacernos imagen ni semejanza de lo que está en los cielos, en la tierra, ni debajo de la tierra, porque Dios es un Dios celoso, que visita la tercera y cuarta generación de los que le aborrecen. Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar constantemente en esto y a orar mirando la palabra de Dios, estamos en el siglo XXI y no puede ser posible que aún en nuestra época haya personas, o nos pasó en un momento a nosotros, más pequeños tal vez, que tengamos un objeto en casa y que pensemos en este siglo XXI, con toda la tecnología, la preparación, la maestría, los doctorados que hay, que Dios está en ese objeto y que ese objeto nos va a escuchar y que ese objeto nos va a responder. Ese objeto puede ser de madera, ese objeto puede ser de piedra, ese objeto puede ser algo que no tiene vida, pero mucha gente devociona a ello, no por culpa de ellos, sino porque hubo una tradición en nuestros países donde la religiosidad entró y marcó la vida espiritual de las personas, y eso por consecuencia trajo destrucción. Entonces hoy nosotros tenemos que pasar esa línea que solamente con el Evangelio podemos pasar. Tenemos que pasar esa línea y pensar que donde yo estoy ahora no es el lugar donde Dios quiere que yo llegue. Dios ya ha preparado la cima para nosotros. Dios ya ha preparado la cumbre para los remanentes. La cumbre no es algo que tú vas a hacer, no es algo a lo cual tú vas a llegar. La cumbre espiritual, la cumbre, el éxito espiritual es algo que ya Dios preparó para tu vida. Ya Dios la tiene preparada para tu vida. Lo único que necesitamos nosotros es conocer ese poder del Evangelio, hacerlo nuestro, disfrutarlo y avanzar y caminar quebrantando la fuerza de las tinieblas en el nombre de Jesucristo. Porque ya ese lugar precioso de bendición está preparado para tu vida. El mejor ejemplo es José. José, cuando fue vendido por sus hermanos, en ese momento él no pensó que podía llegar a ser gobernador de Egipto. Ya la cumbre para José estaba preparada. Ya José tenía esa posición. Él iba a ser el gobernador de Egipto. Por eso que Dios le permite ser vendido, le permite ser esclavo, le permite entrar a la prisión y le permite ser acusado falsamente por la esposa de Potifar. Pero José entendió que ese era el camino para llegar a donde Dios quería que él llegue. José entendió que él tenía que pasar eso para poder llegar a esa cumbre y ver el plan preparado por Dios. Entonces, ¿por qué José entendió eso? Porque José entendía esa gran promesa que nos da la palabra en Génesis 3:15. La simiente de la mujer herirá la cabeza de la serpiente, aplastará, romperá, quebrará la cabeza de la serpiente. Esa simiente es Cristo Jesús. Y José se sujetó solamente a ese pacto y comenzó a orar con esa verdad. No importa, Señor, mi situación. Yo sé que aún siendo vendido por mis hermanos, yo sé que tú estás conmigo en este momento. No importa que esté en la prisión, Señor, aún yo estando en la prisión injustamente, yo sé que tú estás conmigo en este momento. No importa que sea acusado falsamente, Señor, porque aún siendo acusado falsamente, yo tengo la seguridad y la convicción de que tú, Padre, estás conmigo en este momento. Es la bendición de Emmanuel, Dios con nosotros. Así que no importa cuál sea nuestra situación en este momento, tenemos que sujetarnos a la palabra, sujetarnos al Evangelio y hacer esta confesión. Señor, no importa lo que yo tenga en mi vida, no importa mi tristeza, no importa mi problema, no importa lo que venga, porque yo sé que tú estás conmigo en este momento, así como lo estuviste con José en su momento. Amén. Es un Dios de poder, es un Dios que nos trae salvación a nuestra vida a través de Cristo. Así que no hay problema para nosotros los hispanohablantes. Tenemos que ser personas que marquemos una diferencia, marquemos una línea y avancemos hacia ese plan maravilloso de Dios en nuestra vida. Nuestro tiempo en Corea va a pasar, no nos quedaremos aquí eternamente. ¿Cuántos queremos ver ese futuro maravilloso que tiene el Señor para nosotros? Entonces, para eso
Hay un método que el Señor enseña en su palabra para que los remanentes, los hijos de Dios, podamos disfrutar del Evangelio y no llevar el Evangelio a nosotros como una carga, sino es el Evangelio que nos lleva a nosotros a ese lugar maravilloso. Cuando fue el diluvio, las personas que subieron al arca fueron personas que llegaron a la cumbre, pero no podían llegar a la cumbre si no era por el arca. Fue el arca quien nos llevó a la cumbre. Fue el arca quien los salvó del diluvio. El arca representa a Cristo. Solamente Jesucristo nos puede llevar a la cumbre, porque ya Dios preparó esa cumbre para tu vida. Ya Dios la preparó. ¿Cuántos quieren trabajar en oficina aquí? ¿En oficina cuántos quieren trabajar? ¿Nadie quiere trabajar en oficina? No. ¿Cuántos quieren ser dueños de empresa? Vamos a subir un poquito más. Ok, amén. Si tú quieres ser dueño de empresa, ya Dios preparó esa empresa para ti. ¿Cuántos quieren servirle a Dios en el púlpito? Ser pastores o no sé, evangelistas. ¿Cuántos desean eso? Ya Dios lo preparó también para eso. Ya Dios preparó ese camino. ¿Cuántos quieren tener el carro del año? ¿Nadie quiere tener el carro del año? Amén. Lo dicen amén porque ya saben que ya Dios lo preparó. Amén. Esa es la seguridad del Hijo de Dios. Ya Dios preparó nuestra vida. Dios preparó ese proceso que nosotros tenemos que pasar para llegar a donde tenemos que llegar. Lo más importante es que podamos disfrutar del Evangelio. El Evangelio no es algo que uno ha hecho, no es algo que uno crea. El Evangelio es algo que está dado por Dios a través de su palabra. La evangelización es algo que nosotros no hacemos, es algo que Dios hace a través de nosotros. Tu profesión, tu familia, tu bendición económica, tu restauración de sanidad física, es algo que ya está dado a través de solo Cristo. La restauración financiera es algo que ya está establecido a través del Evangelio. Nosotros solamente tenemos que aprender a disfrutar de ese maravilloso regalo que es el poder de Dios, que es el nombre de Jesucristo, nombre sobre todo nombre, no solamente en este siglo, sino en el venidero. Entonces, hoy vamos a ver el Padre Nuestro. ¿Por qué el Padre Nuestro es una bendición tremenda? A mí se me ocurrió esto en casa, orando. Vamos a ver el Padre Nuestro en 3D. Como ahora está de moda el 3D, la tercera dimensión, ¿no? Las películas en 3D, todo en 3D. Ahora nosotros vamos a ver el Padre Nuestro en 3D. El Padre Nuestro es una bendición tremenda porque contiene la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Padre Nuestro es una bendición tremenda porque contiene la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Dios Trino. Amén. Por eso cuando oramos el Padre Nuestro, estamos orando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y eso marca nuestra vida y eso nos va a ayudar a nosotros a descansar en Cristo Jesús. Vamos a ver la primera parte donde nosotros clamamos a Dios y reconocemos a Dios Padre, que es lo primero que dice en el versículo 2, dice, Lucas 11:2 dice, y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en el cielo, así también en la tierra. Esa parte estamos nosotros reconociendo a un Dios Padre, al Dios Creador, Creador del cielo y de la tierra, Génesis 1, del 3 al 14. Estamos reconociendo al Dios Creador del ser humano, Génesis 1:27, Génesis 1:28. Estamos reconociendo que Dios dio al hombre aliento de vida, Génesis 2:7. Estamos reconociendo a un Dios vivo, a un Dios que nos prometió a Jesús el Cristo, el Mesías, el ungido. Es la bendición del Padre. La bendición del Hijo es el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Solamente a través de Jesucristo nuestro pecado fundamental es perdonado. Solo Cristo puede perdonar nuestros pecados. ¿Cuántos cometimos un error esta mañana? ¿O cuántos cometimos un error ayer o la semana? ¿O cuántos cometeremos un error la próxima semana o mañana? Errores involuntarios tal vez, o alguna ofensa tal vez. Tenemos la potestad de ser un hijo de Dios, Juan 1:12, para que Jesucristo perdone nuestros pecados con la condición que también nosotros perdonemos a los que nos ofenden o a los que nos deben.
es la bendición del Padre, del Hijo. Y el pan nuestro de cada día es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios, es Cristo Jesús, el pan de vida. Entonces tenemos la bendición del Padre, tenemos la bendición del Hijo, y aquí viene la parte maravillosa, donde trabaja el Espíritu Santo, donde el Espíritu Santo obra y dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, Para no caer en tentación y para ser libres del mal, necesitamos un poder que no es nuestro. Necesitamos estar parados firmemente y experimentar un poder que humanamente no se puede entender, que humanamente no lo podemos captar. Para no caer en tentación y para no caer en el mal, tenemos que tener ese poder espiritual que da el Espíritu Santo en el nombre de Jesucristo para pararnos firmes. Amén. Hay una historia de un amigo. Él trabaja con personas empresarias y un día con su esposa le invitaron a una reunión y fue a la reunión con su esposa otro empresario, habían otros empresarios también, estaban hospedados en un hotel y de pronto el empresario les invita solamente a los hombres a cenar. Las esposas no podían venir porque era una cena solamente de hombres, de empresarios, no de hombres. Y la esposa se queda en casa, en el hotel. Y cuando el esposo sale, la esposa se pone a orar. Señor, llena de tu Santo Espíritu a mi esposo, para que en esta reunión él pueda tener claridad y ver lo que Dios quiere hacer con esta reunión empresarial. Y de pronto, estando en el lugar, estando en un restaurante muy bueno, este empresario llama a un grupo de chicas. Para sorpresa de todos, era una chica para cada persona que estaba ahí. Y él se movió un poco, dijo, bueno, ¿qué está pasando aquí? Y se puso a pensar, y le dijeron, no, tranquilo, ellas van a atender, van a servir la comida y esto que el otro. Y de pronto, en un momento determinado, él se dio cuenta de que algo raro estaba pasando en ese lugar. No era muy sano esa reunión. Entonces él tomó su seguridad dentro de Cristo. Clamó a Dios Padre y le dijo, Señor, lléname de tu Santo Espíritu. Lléname de tu Santo Espíritu porque yo estoy claro en lo que creo y yo sé que esto es la fuerza de las tinieblas que quiere parar el plan de Dios en mi vida. Y ganó la fuerza espiritual. Otras personas fueron con las chicas a otro lado. No voy a contar la historia, ya ustedes imaginar a dónde va. Pero él dijo, no. Comenzó a conversar, muchas gracias, adiós. Y muchas veces pensamos, ¿de qué manera puedo experimentar la llenura del Espíritu Santo? Y la llenura del Espíritu Santo se manifiesta de esa manera. Cuando tomas una decisión que tú mismo no puedes controlar porque te das cuenta de que hay un poder tremendo en tu vida, de decir no a las cosas malas, de decir no a las tentaciones, de decir no a la corrupción, de decir no a esas cosas que traen fracaso, de decir no a esas maniobras bajo la mesa. Y eso es lo que nuestros países hispanohablantes deben sanar. Y para sanar eso necesitamos proclamar a un Cristo que está vivo, a un evangelio de poder, a un evangelio puro. Amén. Y que el evangelio se proclame sanamente a través de los púlpitos. Y por eso, remanentes, ustedes están aquí el día de hoy. Porque serán personas, figuras del futuro. Personas que manejen empresas, personas que manejen desde el punto de la política, personas que manejen tremendas cosas. Y tenemos que tener temor delante de Dios de los cielos. Y nuestra oración del Padre Nuestro es reconocer al Dios Padre, clamar en el nombre de Jesucristo, y el Espíritu Santo nos va a llenar y nos va a dar poder para tomar las decisiones correctas. Y así el mundo, o para el mundo, sea lo mejor, pero para nosotros dentro del Evangelio no sea lo mejor, pues decir no y pararnos firmes en esa decisión. Que nosotros podamos experimentar desde jóvenes estas decisiones. Que no nos dejemos manchar por esas cosas. Que no manchemos nuestra hoja de vida, que no manchemos nuestra familia, que no manchemos nuestra vida personal. Porque el Señor quiere darnos una bendición tremenda para nosotros, porque esa cumbre ya está preparada para tu vida. Por eso el día de hoy es importante que veamos el Padre Nuestro con este poder del nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y lo más interesante es lo que sigue a consecuencia en el versículo. Puede acompañarme a Lucas 11, del 9 al 11, por favor. Aquí está el poder para disfrutar esa gran bendición del Evangelio.
para que el Evangelio no sea una carga, sino para que el Evangelio me dé paz y tranquilidad. Aquí está la bendición en Lucas 11, del 9 al 11, de la forma como yo voy a experimentar el Evangelio diariamente en mi vida. Porque mi vida depende solamente de Dios. Porque yo he creído solamente en Dios a través de Jesucristo. Y dice la Escritura, en el versículo 9 dice, vamos a leer todos juntos por favor. Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide Recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Dice, y yo os digo, pedid y se os dará. ¿A quién tenemos que pedir? A Dios Padre. Tenemos que pedir a Dios Padre. No pedirle al hermano, no pedirle al vecino, no pedirle al amigo. Tenemos que pedirle a Dios Padre. Dios es nuestro Padre. Y como es nuestro Padre, nunca va a dejar que nos falte nada. Tampoco hay que pedirle a los coreanos. Porque los coreanos le piden ¿a quién? A Dios. Entonces, ¿para qué vamos a cambiar nosotros la línea si podemos ir directo al Padre? Tenemos que ir al Padre, tenemos que ser una nación santa que clame a Dios día y noche en el nombre de Jesucristo. Amén. Tenemos que pedirle al Padre. Nuestro tema de oración es al Padre. Al Padre, al Dios Todopoderoso. Delante del Dios de los cielos tenemos que pararnos con humildad o postrarnos con humildad y clamar al Dios Padre, porque Él nos dio la salvación a través de Cristo. Y lo más grandioso es que sigue y dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis. ¿En quién tenemos que buscar? ¿En quién tenemos que buscar? Tenemos que buscar ¿en quién? En Cristo Jesús. Tenemos que buscar solo en el Evangelio. Tenemos que redarguir la Escritura. Solo en Cristo Jesús. Buscad en Cristo Jesús remanente sus bendiciones. Porque ahí hallaréis toda la bendición. Porque solamente Jesucristo consumó todo en la cruz del Calvario. Juan 19:30. Si queremos buscar algo, busquemos primeramente el reino de Dios. Mateo 6:33. Y todo lo demás será añadido. Buscad en Cristo Jesús, nada más. Amén. Quiere decir que nosotros al orar, oremos en el nombre de Jesucristo, porque ahí se concentra todo el poder de Dios. Cuando decimos Jesús, tú eres el Cristo, estamos diciendo Jesús, tú eres el Mesías. Estamos diciendo Jesús, tú eres el ungido. Estamos diciendo Señor, tú me encontraste. Yo no te salí a buscar. Tú me encontraste. Tú me diste la salvación. Tú me has regalado la vida eterna, ese regalo precioso. Busquemos solamente en Cristo Jesús. Busquemos en el Evangelio. No en otra cosa. Las cosas del mundo se ven bien. Está bien que se vean bien, que se vean bonitas. Y que en algún momento los remanentes salgan y experimenten. Está bien, pero no es lo que Dios quiere para nuestra vida. No está ahí la bendición. Buscad en dónde. En Cristo Jesús. Buscad en dónde, en el Evangelio, en la palabra de Dios. Y lo que sigue es, dice, y hallaréis, llamad y se os abrirá. ¿A quién tenemos que llamar? ¿A quién tenemos que llamar? ¿A papá? ¿A mamá? ¿A quién tenemos que llamar? Una vez un remanente, estaba yo durmiendo a las 4 de la mañana en casa. Siempre acostumbro tener el teléfono prendido por si acaso alguien llame a esa hora, alguna circunstancia adversa. Y me llamó un remanente diciéndome, Pastor Juan, ¿cómo estás? Estoy bien, ¿qué pasa? Puedes venir a recogerme. Estoy en un lugar que no sé y no sé cómo llegar a casa. Allá, ok. Mándame la dirección. Y me paré en ese momento y fui con el coche a buscarlo. Estaba ya dormido en el lugar donde estaba, se había quedado dormido. Pero cuando le dijeron que venía Juan, no el pastor, Juan, como un hermano mayor así, se racionó. Entonces yo llegué, abrí la puerta, a la otra persona le dije, bueno, súbete. Y lo miré y le abrí la puerta y bueno, como yo he llevado clases de actuación un poquito he llevado clases de actuación, paré y le dije, ¡ya sube!
pero estaba actuando en verdad, no estaba molesto, sino estaba actuando un poquito con él, fastidiándolo un poco. ¡Ya sube! Se subió, no decía nada y le tiré la puerta. ¡Pah! Y me subí al carro y ya, vamos a tu casa, le dije. Y estábamos yendo y él estaba, la presión, ¿verdad? Un joven, un chico de 20 años, se sentía mal de repente. Algo pasó con los amigos, algo pasó en un momento determinado que se pasó de copas. Algo le pasó. Yo no vi la situación que él tenía en ese momento. En ese momento cambié mi paradigma. Dije, algo pasó con este chico. Algo está pasando este chico que lo está llevando por ahí la vida nocturna. Algo está pasando con él. No digo que esté mal, que salgan los remanentes, no me malinterpreten. Pero llegó a un extremo, y cuando se llega al extremo es porque algo no está bien. En el camino me sonreí, o nos sonreímos los dos mirando por el retrovisor. Él vive solo con la mamá. Lo dejé en casa. Después conversamos otro día. Compartimos siempre el Evangelio con él. Y un día él tuvo que viajar a Europa para hacer unos estudios y vino a la iglesia a despedirse. Y aquí parado dijo, bueno, yo he intentado quitarme la vida varias veces, pero hay algo que me paró, que fue el conocer a Jesús el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Hay algo que me paró, el hecho de conocer una iglesia que me acoja y que no le importe mi circunstancia ni mi situación, sino que me ayude espiritualmente a salir de eso y a crecer. Y ese pequeño testimonio fue mejor que el mensaje que yo di ese domingo. Porque fue algo real, que él había experimentado y que solo el poder del Evangelio puede hacer cuando llamamos ¿a quién? Al Espíritu Santo. Nosotros tenemos que llamar, como dice la Escritura el día de hoy, llamad y se os abrirá. El que abre las puertas, el que abre nuestro corazón, el que abre la evangelización, el que abre la restauración de la familia, el que abre la restauración de las finanzas, el que puede sanar la salud física, el que puede restaurar una familia, es el poder del Espíritu Santo en el nombre de Jesucristo. Es la llenura del Espíritu Santo en el nombre de Jesucristo. Es la guía del Espíritu Santo en el nombre de Jesucristo. Es la obra del Espíritu Santo en el nombre de Jesucristo. Llamamos al Padre, buscamos a Cristo y llamamos al Espíritu Santo, porque en Él se concentra todo el poder, que es la promesa que Jesús nos dio a nosotros como hijos de Dios. No hay que hacer más nada. No hay que hacer más nada. Tenemos que ser personas que demos vida a otras personas. Tenemos que ser líderes que demos vida a la iglesia donde servimos. Tenemos que ser remanentes que avivemos nuestra universidad, nuestro centro de trabajo, porque hay un Cristo que está vivo, que está en nosotros. Porque al final además dice, en el versículo 13 dice, en el 10 dice, porque todo aquel que pide recibe, Juan 14, 14. Y dice, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado en lugar de pescado le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo le dará un escorpión? Pues si vosotros siendo malos, nosotros, estando en Génesis 3, hemos salido a través de Cristo, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo piden? Amén. Necesitamos la llenura del Espíritu Santo, remanentes. Hermanos y hermanas, cuando vamos a estudiar. Toma 5 minutos, Señor. Lléname de tu Santo Espíritu esta mañana. Lléname de tu Santo Espíritu esta tarde. Lléname de tu Santo Espíritu esta noche. Voy a trabajar, empiezo por la mañana, Señor. Lléname de tu Santo Espíritu para tener fuerza física. Lléname de tu Santo Espíritu para tener fuerza mental. Lléname de tu Santo Espíritu para restaurar mi salud física. Señor, lléname de tu Santo Espíritu para poder hablarle a mis hijos de las cosas buenas y malas de este mundo. Señor, lléname de tu Santo Espíritu para restaurar mis finanzas, porque soy tu hijo, Padre. Y aún yo siendo malo he dado cosas buenas, ¿cuánto más tú, Señor, que soy tu hijo? El poder del Evangelio está en ti. El poder del Evangelio tú lo tienes. El nombre de Jesucristo está en poder confesarlo con tu boca,
Cuando tú confías en el nombre de Jesucristo, hay un poder tremendo que sale de ti a través del Espíritu Santo. No hay que hacer nada. Y el evangelismo se va a abrir naturalmente. El día lunes me invitaron a almorzar, era el cumpleaños de un hermano de la iglesia. Fuimos a un restaurante peruano a almorzar un momento. Y en el camino yo oré y dije: Señor, lléname de tu Santo Espíritu, a ver qué puede haber en el campo hoy. Si me puedo encontrar con alguien que pueda compartir el Evangelio. ¿Ves? Si pasa bien, y si no, Señor, bueno, también está bien, porque es tu plan y es tu voluntad. Y Él invitó a una persona, y conversando en la mesa, almorzando, el Señor abrió el corazón de la persona para que acepte a Jesucristo como su Señor y Salvador. Yo no hice nada. Yo no planeé eso. Yo no hice nada, yo no lo planeé. Solamente fui a comer un lomo saltado al estilo peruano, y el Señor ya tenía esa cumbre preparada en ese lugar para esa persona específica. Y lo disfrutamos cuando decimos simplemente: Señor, lléname de tu Santo Espíritu. Señor, guíame a través de tu Espíritu Santo. Si supiéramos ese gran poder al decir esas cosas, si supiéramos ese gran poder que tenemos cuando confesamos a Cristo, de verdad, no dejaríamos de orar las 24 horas, no dejaríamos de orar todos los días, no dejaríamos de congregarnos y de confesar a Jesús, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Hay un poder que está en ti, es el poder del Espíritu Santo, es el poder del Evangelio, es el poder del Cristo resucitado. Que esta semana podamos nosotros, como dice el versículo 9, pedid y se os dará. Pedid a Dios, Padre nuestro que estás en los cielos. Buscad y hallaréis, buscad en el Evangelio, buscad en el nombre de Jesucristo, buscad en Cristo Jesús, y llamad y se os abrirá. Llamad, Señor, Espíritu Santo, lléname de tu poder, abre las puertas de la evangelización, guíame en mi caminar paso a paso. Señor, restaura mi salud física si hay algún problema, restaura mis finanzas si hay algún problema, restaura mi mente si hay algún problema. El poder del Espíritu Santo es un poder real y obra a través de la oración. Que esta semana podamos disfrutar de esta oración. He visto el Padre Nuestro esta semana y lo vi en 3D, por la gracia de Dios. El Padre Nuestro es la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es una oración grandiosa, hay que disfrutarla. Orando el Padre Nuestro todos los días, meditando en el Padre Nuestro porque somos hijos. No es una repetición lo que nosotros hacemos, es una meditación en la palabra de Dios. Hay grandes obras que se van a levantar en nuestra vida de fe y por consecuencia en nuestras naciones hispanohablantes a causa de los hijos de Dios que están en este lugar el día de hoy. Así que oremos y que esta palabra, el fundamento que es Cristo y la oración en el nombre de Jesucristo, siempre, siempre la podamos experimentar a través del Evangelio. Amén. Vamos a orar. Padre nuestro, Señor que estás en los cielos, gracias por este día, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por enseñarnos, Señor, que tu fundamento es Cristo. Gracias, Señor, porque sabemos que tenemos que pedir a Dios y tenemos que buscar en Cristo, Señor, y llamar en el Espíritu Santo, Padre, para que las puertas se abran y llegar a esa cumbre grandiosa, a ese plan grandioso que has preparado para cada uno de tus hijos e hijas, Señor, en este lugar y en todo el campo hispanohablante. Señor, recibe la gloria, la honra y la adoración. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén.